¿Cómo son las relaciones entre alemanes e israelíes? Muy especiales, porque en parte se basan en un trauma mutuo. En la mayoría de las ocasiones son muy complejas. A veces ese trauma hace que nos queramos, otras que tengamos miedo los unos de los otros. El Holocausto ha unido el destino de ambos pueblos más estrechamente de lo que uno imaginaba. El pasado siempre está ahí, pero justo ese hecho crea un vínculo muy especial. A veces las desgracias unen a las personas más que la felicidad. No creo que se pueda hablar de una relación normal, y está bien así. No tiene por qué ser mala, en cualquier caso es mejor que hace 70 años. Ya no se mata a nadie en las cámaras de gas, lo cual es un avance. Elí, Elí, una elegía por las víctimas del Holocausto. De joven, Riley Willow la cantaba con frecuencia con un coro infantil en el monumento Yad Vashem de Jerusalén. Hoy Riley intenta triunfar en Alemania como cantautora profesional. Para esta israelí de 34 años, se trata de una misión muy especial. Mi abuelo siempre quiso que yo actuara como cantante en Alemania. Cuando se enteró de que iba a venir a Berlín, se alegró muchísimo. Su hermana mayor, Dora, era cantante de ópera en Berlín. Él era su hermano pequeño y por eso la admiraba mucho. Cuando se la llevaron a Auschwitz, cantó allí hasta el día de su muerte. La obligaban a cantar para los oficiales. Él veía como una especie de victoria que yo regresara a Berlín para cantar. Significaba mucho para él, como si se cerrase un círculo. Creo que él lo vio como un triunfo. Desde 2013, Riley vive entre Israel y Alemania. Hace unos meses se casó con un alemán y ahora trata de sentirse como en casa en ambos mundos. Tel Aviv es mi hogar. Estoy enamorada de Tel Aviv, pero ahora me estoy empezando a sentir a gusto también aquí. No diría que me siento como en casa, pero sí como un segundo hogar. Lo que más me fascinaba de Israel eran los israelíes. Su mentalidad abierta, su franqueza y sus ganas de vivir me cautivaron. Y luego me enamoré del país tan rápido como de su gente. Desde el primer momento me sentí muy a gusto, a pesar de que todo es distinto a Europa. El clima, los animales, los olores, la luz, la arquitectura, las personas, todo es muy diferente. Pero me sentí muy a gusto desde el primer día. Fue como volver a casa. Desde que participó en un intercambio con un colegio israelí, Tom Franz, alemán de nacimiento, se sintió atraído por Israel. Tras varias estadías en el país y después de terminar la carrera de Derecho en Alemania, se estableció en Israel hace 11 años. Dije adiós a mi vida en Alemania y me vine a Israel a la aventura, sin carta de invitación y sin perspectivas laborales claras. No tenía ni siquiera permiso de residencia en el país, ni tampoco de trabajo, solamente la convicción de estar haciendo lo correcto y de que todo iba a salir bien. En Israel, Tom se convirtió al judaísmo, se casó y se entregó a su pasión, la cocina. En 2013, ganó el célebre concurso culinario israelí MasterChef y se hizo famoso de la noche a la mañana.
Durante la emisión del programa MasterChef, tuve la gran suerte de que a los espectadores les gustó que fuese alemán. Lo veían como algo positivo, no como un defecto. Aún hoy es así. Saben que soy alemán y están orgullosos de que me haya convertido en uno de ellos. La primera vez vine a Israel con una beca para 2 meses, pero tras solo 2 semanas ya sabía que quería quedarme aquí para siempre. Para mí lo más importante es que me enamoré de Israel antes de enamorarme de un israelí. Me he quedado aquí por amor, no por amor a un hombre, sino por amor a esta tierra. Sarah Strika es escritora y vive en Israel desde hace más de un lustro. Aquí escribió su primera novela. Sarah sigue profundizando en la temática sobre israelíes y alemanes, sobre lo que tienen en común y sobre aquellos aspectos que dificultan la convivencia entre ambos pueblos. Al principio me sentía un poco incómoda, me imagino como cualquier alemán. Por ejemplo, al hablar por teléfono con mi madre. Pero luego tuve experiencias muy positivas. También es cierto que vivo en Tel Aviv y que aquí la gente joven siente un entusiasmo por Alemania que roza lo absurdo. Esa calma que tienen los israelíes es admirable. Me gusta mucho su mentalidad. Vas andando por la calle, te sientas en algún lugar y de repente se te acerca alguien y empieza a hablar contigo. Aunque a veces puede resultar molesto si lo que estás buscando es un poco de tranquilidad. Lo mejor de Israel es que uno nunca está solo. Y lo peor de Israel es que nunca puedes estar a solas. Aunque 3.000 kilómetros separan a Israel de Alemania, los israelíes la tienen muy presente. Las actitudes antisemitas en Alemania tienen repercusión en Israel. Por ejemplo, durante la guerra, muchos estaban al tanto de los videos que circulaban en Internet diciendo que había que gasear a los judíos. Pero lo cierto es que la mayoría de los israelíes están acostumbrados a ser blanco de odio en otros lugares del mundo. No es algo nuevo para ellos. En Israel, la mayoría parte de la base de que los odian en todas partes. Es algo con lo que crecen. Por ejemplo, tengo muchos amigos que han estado muchas veces en Berlín. Les gusta la ciudad para pasar unos meses. Cuando se plantean si es el lugar adecuado para formar una familia y quedarse a vivir, se sienten un poco inseguros. Hace 12 años llegué a Alemania. Mi madre, mi hermano menor y yo nos mudamos aquí porque el novio de mi madre es alemán. Él es de Hamburgo, pero por su trabajo tuvimos que trasladarnos a un pueblecito del este de Alemania. Al principio era interesante conocer una nueva cultura y todo eso. Y además, como yo no sabía alemán, no entendía lo que decía la gente, lo cual era una suerte. Pero Shahak Shapira no tardó en aprender el idioma. Y entonces descubrió que lo que oía no siempre era amable. En el equipo de fútbol local, por ejemplo, se burlaban de él por ser judío. Pero con el tiempo, este publicista de 27 años aprendió a hacer oídos sordos a los insultos. Muchos tontos creen que llamar judío a alguien es un insulto. Pero yo no lo considero ningún insulto, en todo caso, un privilegio. Para ofendernos hay que esforzarse un poco más. Los judíos hemos tenido que oír muchas cosas a lo largo de la historia. No nos vamos a sentir insultados por un simple «Hey, tú, judío». En el fútbol era donde más destacaban el hecho de que fuese judío. Jugaba en un equipo en el que había mucha influencia neonazi y se oían tonterías con bastante frecuencia. Al principio sientes una especie de síndrome de Estocolmo. No sabes distinguir entre lo que es o no un insulto, ni entre lo que debes considerar o no ofensivo. Pero cuanto más confías en ti mismo y en tus ideas, mejor distingues entre lo que está bien y lo que está mal.
En una ocasión, Shahak vio como un grupo de chicos de origen árabe escribían mensajes contra Israel y los judíos en el metro de Berlín. Los grabó con su celular y se desató una pelea. Cuando los medios de comunicación abordaron el caso, la reacción de Shahak sorprendió a muchos. Defendió a los musulmanes que viven en Alemania. Todo el mundo me dice que les sorprendió mi reacción cuando dije que no quería que el suceso se instrumentalizara contra la comunidad árabe ni musulmana. Pero me pregunto, ¿no es lo que cualquier otra persona habría dicho en mi lugar? Mis amigos, la gente que conozco, no habrían reaccionado de otra manera. Jamás alentarían el odio contra otra minoría. Lo que me preocupa no es que se llame al odio contra los judíos en particular, sino que se convierta en algo bien visto alentar el odio contra un grupo concreto, y en la actualidad ese grupo concreto son los musulmanes. Shahak no está dispuesto a permitir que el aumento de ataques antisemitas, algunos protagonizados por musulmanes, le haga cambiar de idea. Le parece exagerado que por eso algunos políticos israelíes exhorten a los judíos a trasladarse a Israel. Una cosa es llamar a la precaución y otra muy distinta es crear pánico. Israel no es necesariamente más seguro que Alemania o Europa. Además, el miedo no es la respuesta correcta. ¿Huir todos a Israel buscando refugio? No, no tenemos por qué escondernos. Junto a amigos de todas las nacionalidades, Shahak colabora en un albergue para indigentes berlineses. Nos encargamos de cocinar una vez al mes. Preparamos un menú vegetariano y otro vegano, de 3 platos cada uno. La idea es que personas de distintas clases sociales se sienten a una misma mesa. Me gusta cocinar junto a estas personas. Vienen de todos los países del mundo. Hay muchos israelíes, tunecinos, estadounidenses, ingleses, australianos, neozelandeses. También el menú es internacional. Hoy preparan falafel, una especialidad árabe muy apreciada en Israel. Probablemente sea el primero al que se le ocurre preparar falafel con frijoles de lata. La idea es pésima, pero lo cierto es que probé la receta hace unos días en casa y no salieron nada mal. Seguro que hay gente a la que le fue mal, pero son más a los que les ha ido bien y que valoran quedarse en Alemania. Mi vida está aquí y no veo por qué debería irme. En su departamento berlinés, Rilly contempla algunas fotografías de su tía abuela Dora, que era cantante de ópera. En 1943, la enviaron a Auschwitz. Tenía 33 años. Esta es de una actuación y esta de un concierto. Esta de una función, estoy segura. De todas las personas de las que hablaba mi abuelo, ella era a la que más quería. La adoraba. Era su hermana mayor. Siempre nos contaba lo especial, lo carismática y encantadora que era. Aquí está con su prometido. Vivían juntos. Los mandaron a Auschwitz a los dos. Ves estas fotografías que rebosan vitalidad y alegría, arte, creatividad y personalidad, y luego eres consciente de que alguien destrozó todo esto. Delante del edificio en el que vivía la tía abuela de Rilly, un adoquín de bronce recuerda a la cantante de ópera que murió en Auschwitz. Estas placas conmemorativas son habituales en Berlín. Para Rilly tiene un significado muy especial. Cada vez que la veo me dan ganas de llorar. Que exista un pequeño recordatorio de la persona que vivió aquí significa mucho para mí. Esta placa es la única lápida que tiene, por eso es tan importante. No puedes pasarla por alto.
Puedes ir, sí, a un museo del Holocausto, pero en ese caso tienes que hacer un esfuerzo para recordar la historia. Aquí la vives de cerca. Es como toparse con la vida de una persona y de una familia. Es extraño. Yo no conocía a Dora, aunque sé cómo la apreciaban en mi familia, en especial mi abuelo. Siempre nos contaba cosas de ella. Esta placa tiene un gran significado. A mi abuelo le habría gustado saber que existe algo que la recuerda. Para Tom Franz, el entendimiento entre los pueblos también pasa por la gastronomía. Hoy prepara la comida del Sabbat, el día de descanso judío, junto a su mujer y unos amigos. Las cacerolas de Tom son un crisol de culturas. Durante mi conversión al judaísmo en una sinagoga marroquí, descubrí muchos platos típicos de los judíos de Marruecos. Uno de ellos es el jraime. Estoy seguro de que se prepara en todos los hogares marroquíes la noche del viernes. Consiste en una salsa de tomate muy picante, en la que se cuecen trozos de pescado. En medio de tanta cotidianeidad, que Tom proceda de un país que exterminó a 6 millones de judíos, que su esposa Dana sea judía y que tengan hijos, no deja de ser singular. Soy de una familia que sobrevivió al Holocausto. Así que nuestros hijos son portadores de un vínculo muy especial. Al principio se me hacía difícil oírlo telefonear en alemán con sus amigos y familiares. Pero con el tiempo me he acostumbrado. Y ahora el alemán me encanta. Y lo oigo todos los días porque Tom lo habla con los niños. Pero soy consciente de que muchos israelíes son reacios al idioma alemán por lo ocurrido en el pasado. Desde que Tom ganó en MasterChef, a los israelíes les cuesta menos aceptar a los alemanes. Cuando Tom ganó el concurso, lo llamaban sobrevivientes del Holocausto, para decirle, al verlo en el programa y ver cómo es usted y todo lo que ha hecho para formar parte del pueblo judío, siento como si se cerrase un círculo. Desde entonces, mucha gente le habla en la calle. Le cuentan que son sobrevivientes del Holocausto, que estuvieron en Auschwitz o en Bergen-Belsen y que cuando lo ven se dan cuenta de que Alemania ha cambiado. Cuando veo a jóvenes como usted, pienso que Alemania es ahora un país diferente, le dicen. Para Tom y para mí es muy importante saber esto. El camino que he tomado en la vida es más importante para ellos que todos los esfuerzos diplomáticos de los últimos 50 años. Ven la política alemana como algo demasiado formal, mientras que lo que yo he hecho lo ven como algo personal y lo aceptan de mejor grado, porque es algo que sale de mi corazón y llega a sus corazones. Me lo han dicho así, es extraordinario. Mi abuelo materno fue el único de su familia que sobrevivió al Holocausto. Creció en el gueto de Varsovia y cuando tenía 8 o 9 años su madre murió de inanición. Entonces tuvo que hacerse cargo de sus hermanas y de su abuela. Hizo todo lo posible para sacarlas adelante, contrabando,
de todo. Hasta que un día, al volver a casa, se enteró de que habían deportado a todos los judíos de su calle a Treblinka. Así que se quedó solo en el mundo con 9 o 10 años. Tuvo que salir adelante como pudo. Años después, él y mi otro abuelo participaron en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, en el equipo israelí. Era uno de los 11 deportistas que murieron en el atentado de una organización terrorista árabe. Los terroristas palestinos tomaron a Amitzur Shapira como rehén. Murió al fracasar el operativo de rescate de la policía alemana. La historia de la familia de Shahak está marcada por el aciago pasado común de alemanes y judíos, pero él sabe cómo superarlo. Para el libro que está escribiendo, entrevista a los turistas que visitan el monumento a las víctimas del Holocausto de Berlín. Les hace creer que está prohibido hacerse fotos. A ver si hay un par de candidatos graciosos. ¿Saben que han prohibido fotografiarse en este monumento? ¿Qué les parece? Lo encuentro lógico, porque es un monumento conmemorativo y como tal, es un lugar de reflexión. Depende. En el caso de este monumento lo entiendo hasta cierto punto. Como puede comprobar, se oyen muchas risas y a mucha gente haciendo chistes. Y algunos tratan de imitar a las películas de Bollywood, bailando así. No me parece gracioso. Como israelí, me resulta muy duro pasear por aquí y ver cosas como estas. Como vemos, se trata ante todo de un lugar muy romántico, el escenario ideal para besarse. No quiero importunar. No me siento mal por besar aquí a mi novia. Tal vez no sea el lugar más adecuado, pero besarse no es malo. En Facebook se ven fotos de perfil como esta. No sé, creo que cualquiera que tenga un poco de tacto y sepa algo de historia no andaría saltando y correteando por encima de un monumento que conmemora a los judíos exterminados. La gente mayor va muriendo y cada vez irán desapareciendo más recuerdos del pasado. Por eso es importante que existan monumentos como este, que permanezcan ahí para siempre. Sarah Strika viajó a Jerusalén para la presentación de una antología de relatos cortos. Uno de ellos es suyo. En el libro No olvidamos, salimos a bailar. Autores israelíes y alemanes escriben sobre aquello que mueve a la juventud en ambos países. Ocurre a veces que los alemanes se interesan tanto por los judíos muertos que se olvidan un poco de que hay judíos vivos y de que la relación entre ambos va mucho más allá del Holocausto. Estos relatos tratan de mostrar qué cosas interesan a los alemanes e israelíes en la actualidad. En un debate junto a los editores del libro y algunos de los autores, Sarah trata de explicar por qué la relación entre alemanes e israelíes sigue estando marcada por los lugares comunes y las inseguridades. Durante mis primeros días en Israel, al caminar por las calles, sentía como si sobre mí un enorme cartel con una flecha me señalara advirtiendo «¡Cuidado, alemán!». Me llevó tiempo entender que si algunas personas reconocían que yo era alemán, lo verían con buenos ojos. Conforme pasa el tiempo, me voy dando cuenta de que los alemanes tienen miedo a muchas cosas. Creen que no es posible superar ninguna desgracia, que si, por ejemplo, uno se olvida de darle un beso de buenas noches a su hijo, le está creando un trauma de por vida. Seguimos atrapados en una especie de círculo vicioso, siempre hablando de lo mismo, una y otra vez.
Será un tema inherente a la relación entre un alemán y un israelí. Siempre saldrá a relucir la cuestión del Holocausto. Podrán salir a bailar juntos, pero jamás podrán olvidar. Creo que en cierto modo hemos tenido experiencias similares, pues ambos crecimos con el sentimiento de que existe algo especial, que en cierta manera estamos marcados. Y del mismo modo que los alemanes no quieren verse en el papel de eternos asesinos, los israelíes no quieren verse en el papel de eternas víctimas. Ambos tratan de deshacerse de esas etiquetas, pero es así como se ven mutuamente. Into emigration because the Nazis were coming chasing him. Riley Willow y Benedikt Windewald se casaron en otoño de 2014, una judía israelí y un cristiano alemán, una relación que durante mucho tiempo se consideró impensable. Si mi abuelo estuviese vivo, seguro que le resultaría difícil aceptarlo, pero sabiendo cómo era, estoy segura de que jamás diría, no lo hagas, es alemán. Mi abuelo veía a las personas por lo que son, y mis padres siempre nos enseñaron a no generalizar. Claro que pensaba que iba a haber dificultades, pero no por el hecho de que Benedikt sea alemán, sino por las diferencias religiosas. Pero al final, eso tampoco ha resultado ser un problema. Nunca. Lo único que le preocupaba a mi madre era la imagen de Israel que se tiene en Alemania, que es un lugar muy peligroso para vivir. Yo también pensaba así antes de conocer a Riley. Pero eso era lo único. La religión para mi madre siempre ha sido una cuestión personal, es cosa de cada uno. Para mí, la religión nunca ha sido un elemento divisor, sino un nexo de unión. Creo que por eso nunca he considerado un problema que Riley sea judía y yo cristiano. Siempre lo he visto como algo enriquecedor, no como algo que nos divide. Benedikt y yo somos una familia. Yo soy israelí y judía, él alemán y cristiano. Hemos decidido mantener nuestras identidades y educar a nuestros hijos en el conocimiento de ambas culturas. Creo que de nosotros depende lo que vaya a ocurrir en la siguiente generación. Desde que se convirtió al judaísmo, la fe ocupa un lugar prominente en la vida de Tom Franz, junto a la familia y la cocina. Reza 3 veces al día, mejor si es en compañía. Esta sinagoga está situada en un barrio pequeño y antiguo de Jerusalén. Aquí vivía el bisabuelo de mi mujer. Fue él quien financió su construcción. Por eso la considero una especie de sinagoga familiar. Para mí es única en todo el mundo y tengo una relación muy especial con este lugar. Cuando uno no practica la religión por inercia, por ser como los demás, sino que lo hace por convicción y porque tiene fe, eso dota de significado a su vida. Uno sabe por qué se levanta por las mañanas, por qué va a trabajar y por qué trae niños al mundo. También sabe por qué tiene una relación y hacia dónde conduce la vida. Antes no la echaba de menos porque no era consciente de ello, pero ahora estoy feliz de que la religión forme parte de mi vida.
Tom Franz va con regularidad al Mahane Yehuda, el popular mercado de Jerusalén. Aquí todos lo conocen y lo tratan como a un viejo amigo, sin recelos por su origen alemán. Creo que muchos israelíes están felices de que se hayan normalizado las relaciones con Alemania y poder viajar allá, pues para muchos es la tierra de sus progenitores. Es parte de su historia. A veces tengo la sensación de que la relación entre judíos y alemanes era muy especial mientras todo marchaba bien. Es algo que se nota aún hoy. Existe un vínculo muy fuerte, más intenso de lo habitual. Creo que todo alemán que viaje a Israel debe tener conciencia histórica, pues aunque viaje por su cuenta, siempre estará, en cierta manera, como en misión diplomática. No puede comportarse en Israel como lo haría, por ejemplo, si estuviese de vacaciones en España. Debería venir con otra mentalidad. Y creo que esto es algo positivo, pues de esta manera adquirirá otra conciencia de sí mismo, de su condición de alemán, y la experiencia lo enriquecerá. Desde que vive en Israel, Tom Franz se enfrenta una y otra vez al enquistado conflicto entre israelíes y palestinos. Al principio pensaba que había entendido el conflicto entre israelíes y palestinos, pero tras 25 años tengo que reconocer que mis conocimientos a este respecto todavía son insuficientes como para opinar con autoridad. La mayoría de alemanes que conozco y que han venido a Israel suelen mantenerse al margen de las discusiones políticas. La opinión que tienen al respecto quizás no sea la que prefieren oír los israelíes. Al menos no de boca de un alemán. Todo el mundo debería poder criticar a cualquier país. En este sentido, los límites están bien definidos. Criticar la política israelí en sí misma, la política actual, no tiene nada que ver con el antisemitismo, pero cuando se cuestiona el derecho de un país a existir, y esto pasa con cualquier país, entonces sí se trata de una actitud antisemita, además de absurda. Quiero decir que nadie se va a marchar de allí, ni los israelíes ni los palestinos. Lo oigo una y otra vez. A la gente le gustaría que Alemania tuviese un papel más activo en la política, que fuese más crítica con Israel, que se implicase más. Pero no estoy segura de que realmente piensen así. Creo que esas cosas se perciben de otra manera si salen de boca de un alemán. Para ser sincera, no tengo ganas de hablar de ello y no me gusta que la gente se ponga a discutir de política conmigo. Especialmente cuando estoy en Berlín. No quiero oír hablar del tema. Pero el tema está muy presente, justamente en Berlín, una ciudad en la que gran parte de la población es de origen árabe. Poco después del conflicto israelí-palestino de 2014, Riley conoció a una joven de raíces palestinas en una panadería cerca de su casa. Ya les conté que la primera vez que nos vimos lloré. ¿Lo recuerdas? Dios mío. Fue muy triste, lo sigo recordando. Hablamos de Israel, de Palestina, de Tel Aviv, de muchas cosas. Me sentía fatal. Cuando me contó que su madre era palestina, rompí a llorar. Me conmovió mucho. Lloramos las dos, mientras la gente entraba. En Israel esta clase de conversaciones no son frecuentes, pero en Berlín podemos hablar con libertad. Estamos en territorio seguro. Aquí no hay luchas. La dignidad de las personas es inalienable, ¿no es así? Sean de donde sean, lo principal es comportarse como humanos. Eso es lo que cuenta. Me gustaría tener amigos palestinos en Israel con los que poder hablar con regularidad, como aquí, poder vernos y tomar un café juntos. Sería magnífico que en Israel fuese también posible. Ojalá ella pueda venir a visitarme algún día.
Riley seguramente tendrá que esperar para haber cumplido su sueño. Para Sara, sin embargo, un pequeño deseo se ha hecho realidad. El libro en el que ha colaborado con un relato corto ha sido traducido al hebreo. Estoy muy orgullosa de haber publicado por fin en hebreo. Mis amigos y mi familia por fin podrán leer algo escrito por mí. Así podrán saber lo que hago. Es hermoso, pero al mismo tiempo me da un poco de miedo. Cuando estás lejos de tu hogar, te vuelves más espabilado. Te levantas por la mañana y piensas en cómo será el día, qué va a pasar. Vivir en el extranjero te mantiene activo. Sara quiere aprovechar esta inspiración para su labor literaria, por lo que permanecerá en Israel algunos años más. Gracias a sus amigos israelíes, no le ha costado trabajo decidirse. Pues, si bien ninguno de ellos se toma a la ligera lo ocurrido en Alemania hace unas décadas, todos tienen la vista puesta en el futuro. En Israel, el Holocausto es una parte importante de nuestra existencia. Nos guste o no. Creo que si conociese algún alemán, la cuestión terminaría saliendo a flote aunque no lo quisiera. Así que lo mejor sería hablar un poco de ello, unos minutos, y después pasar a otra cosa. Mis abuelos sobrevivieron al Holocausto. Ellos juraron no volver a poner un pie en Alemania. Pero para mí es un país europeo más que me gustaría volver a visitar. Si pudiese pedir un deseo para el futuro, pediría que los alemanes se interesasen por Israel la mitad de lo que los israelíes se interesan por Alemania. Que se planteen preguntas, que vengan al país, que lo vean de cerca, porque para forjar una relación con alguien primero tienes que conocerlo. Y eso es imposible si crees que ya lo sabes todo sobre esa persona y que solo puede ella aprender de ti. Solo funciona si tú también estás abierto a aprender. Shahak también está abierto a cosas nuevas, como esta obra de teatro en la que se ridiculizan los prejuicios sobre los judíos. ¿Cómo se reconoce a un judío? Muchos judíos tienen las piernas torcidas y los pies planos. Lo más distintivo, la nariz. Tienen orejas enormes. Los ojos denotan que los judíos son astutos. Casi siempre hablan por la nariz. Sus labios son distintos. Son de estatura mediana. Suelen tener los brazos cortos. Algunos judíos son rubios. Si nos fijamos bien, nos daremos cuenta enseguida que estamos ante un judío. ¿Cómo enfrentarse a los prejuicios sobre los judíos e israelíes? Para Shahak y Noam, el director de la obra, la respuesta es obvia: con sentido del humor. Como judío, creo que lo más gracioso es cuando quien tienes enfrente no se da cuenta de que está hablando con un judío. No hay nada más lindo que hacer chistes sobre judíos cuando los demás no saben que lo eres y ver cómo reaccionan. Es una prueba fantástica. Tú tienes una ventaja, y es que hablas sin acento. Yo soy israelí y tengo los mismos problemas que cualquier extranjero. Problemas con el lenguaje, con los aspectos culturales, pero solo por ser israelí. Yo ya pasé por todo eso, hace tiempo que lo dejé atrás. Aprendí el idioma. He escuchado todos los insultos imaginables. ¡Aprende alemán! No, creo que mejor deberíamos tratar de convertir a los alemanes en judíos. Seguro. Luchar por la judaización de Occidente, inyectarles hummus en las venas en cuanto estén distraídos. Así se volverán adictos.
Desde el punto de vista histórico me parece apasionante que haya tantos israelíes aquí, teniendo en cuenta el pasado entre alemanes y judíos. Creo que enriquecemos el país. Después de todo lo que hemos visto aquí, ¿alguien lo duda? También Tom Franz está convencido de que alemanes e israelíes armonizan en el plano humano. Creo que las diferencias y los opuestos pueden enriquecerse mutuamente si confluyen en lugar de colisionar. Creo que podemos aprender mucho los unos de los otros, los alemanes de los israelíes y viceversa. Pero es algo que va en ambos sentidos y para ello es necesario conocerse mejor. Deseo a ambos pueblos que en el futuro se interesen más los unos por los otros, que profundicen en el conocimiento mutuo más allá de la pátina política e histórica. Que dejen todo esto atrás cuando estén juntos, así tendremos un futuro brillante y común en muchos aspectos. Alemanes e israelíes pueden concertar muy bien, como lo demuestra la música de Riley Willow. Hoy ensaya algunas de sus canciones junto a su marido Benedikt y unos amigos alemanes. Creo que nos compenetramos muy bien musicalmente. Yo provengo del mundo de la música clásica y compongo mis propias canciones. Benedikt las adapta de manera que toquen todos los miembros de la banda. Les apasiona la música y lo pasamos muy bien tocando juntos. Hay que celebrar que las personas seamos capaces de dejar atrás el sufrimiento y aprendamos a llevarnos bien. Me parece maravilloso que la gente pueda vivir aquí, relacionarse, trabajar y quererse después de todo lo que ha ocurrido. Creo que es motivo de sobra para celebrar.